El único hijo de Cantinflas creció con su apellido, vivió en su casa y fue reconocido legalmente como su heredero. Sin embargo, durante décadas una pregunta persiguió a la familia: ¿Mario Arturo era solamente su hijo adoptivo, o también era su hijo biológico? Cantinflas nunca lo aclaró públicamente de una manera que cerrara la discusión. Su hijo aseguró que conocía la respuesta porque su padre se la había revelado en privado. Pero otro integrante de la familia sostuvo una versión completamente distinta. En medio de ambas historias quedó Marion Roberts, una joven estadounidense que entregó a su bebé al actor y murió poco más de un año después. Para comprender este misterio hay que regresar a una faceta poco conocida de Mario Moreno Reyes. Detrás de Cantinflas, el comediante capaz de hacer reír a toda América Latina, existía un hombre reservado que protegía con enorme cuidado su vida privada. En 1934 se casó con Valentina Ivanova, una joven de origen ruso a quien había conocido durante sus años en las carpas. Ella lo acompañó desde mucho antes de que se convirtiera en una estrella internacional. El matrimonio permaneció unido hasta la muerte de Valentina, ocurrida en 1966. Sin embargo, la pareja no tuvo hijos biológicos durante sus primeros años juntos. Cuando Cantinflas ya era una figura consagrada, apareció en su vida una joven tejana llamada Marion Roberts. La historia de ese encuentro ha sido relatada de distintas maneras. Una de las versiones más repetidas sostiene que Marion llegó a la Ciudad de México en 1959 acompañada por unos amigos. Después, esas personas se marcharon y la dejaron sola en un hotel, con una deuda que no podía pagar. Un trabajador del establecimiento habría buscado a Cantinflas porque el actor tenía fama de ayudar a personas necesitadas. Mario Moreno habría pagado la cuenta y comenzado a interesarse por la situación de la joven. Hasta ese punto, la historia parece un gesto de solidaridad. Lo que sucedió después es precisamente lo que dividió a la familia. Marion quedó embarazada y el 1 de septiembre de 1960 dio a luz a un niño. El bebé fue recibido por Mario Moreno y Valentina Ivanova, quienes lo registraron y criaron con el nombre de Mario Arturo Moreno Ivanova. Legalmente, fue adoptado por el matrimonio. Pero la palabra adoptado no resolvía la pregunta sobre quién era su padre biológico. Durante años circuló la versión de que Cantinflas había mantenido una relación sentimental con Marion y que el niño era resultado de ese encuentro. Según esta historia, Valentina habría aceptado criarlo como suyo, pese a conocer su origen. La segunda versión era mucho más dura. Eduardo Moreno Laparade, sobrino del actor, afirmó que Cantinflas no podía tener hijos y que Mario Arturo no llevaba su sangre. Según él, su tío habría entregado dinero a Marion para quedarse con el bebé. Esa acusación fue rechazada por Mario Arturo. El propio hijo de Cantinflas habló públicamente sobre el asunto. En una entrevista concedida a El País, aseguró que cuando cumplió 18 años su padre le confesó que sí era su progenitor biológico. Mario Arturo no decía haber descubierto la historia mediante un documento o una prueba genética. Decía haberla escuchado directamente de Cantinflas. También el periodista Jacobo Zabludovsky, cercano al comediante, sostuvo que Mario Moreno había reconocido que el joven era realmente hijo suyo. Eso dio fuerza a la versión del romance con Marion. Pero no la convirtió en una prueba definitiva. No existe una prueba de ADN conocida públicamente. Tampoco se ha presentado un documento indiscutible en el que Cantinflas reconozca formalmente haber engendrado al niño antes de la adopción. Por eso, la historia permaneció suspendida entre una confesión privada, testimonios cercanos y la palabra de un familiar que lo negaba. ¿A quién creerías tú? ¿Al hijo que afirma haber escuchado la verdad de boca de su padre, o al sobrino que asegura conocer un secreto completamente distinto? Mientras los adultos protegían sus versiones, Marion Roberts trató de recuperar un lugar en la vida del niño. Los detalles de lo ocurrido tampoco son idénticos en todos los relatos. Algunas versiones señalan que quiso recuperar a su hijo. Otras indican que su estado emocional y económico se deterioró después de entregar al bebé. Lo que sí está documentado es el desenlace. En diciembre de 1961, Marion Roberts murió después de ingerir barbitúricos en el Hotel Alfer de la Ciudad de México. Mario Arturo tenía poco más de un año. Su madre biológica desapareció antes de que él pudiera conocerla o preguntarle directamente qué había sucedido. Con ella se perdió la persona que podía explicar la relación desde el otro lado.
Mario Arturo creció entonces como el único hijo de Cantinflas y Valentina. No fue tratado públicamente como un niño provisional ni como alguien ajeno a la familia. Llevó los apellidos Moreno y Ivanova, vivió rodeado por la fama de su padre y fue presentado como su descendiente. Su infancia transcurrió dentro de un mundo completamente distinto al que Cantinflas había conocido de niño. Mario Moreno provenía de una familia humilde. Había trabajado en carpas, probado distintos oficios y construido su personaje desde los barrios populares. Su hijo, en cambio, creció dentro de una residencia con jardines, piscina, cine privado y otros lujos. Personas cercanas a la familia lo recordaron como el niño consentido de la casa. Cantinflas podía darle comodidades extraordinarias. Pero no podía evitar que, algún día, Mario Arturo preguntara de dónde venía. Valentina ocupó el lugar de madre hasta su muerte. Para Mario Arturo, ella fue la mujer que lo crió, independientemente de la ausencia de un vínculo biológico. Cuando falleció en 1966, él tenía apenas 5 años. En muy poco tiempo había perdido, aunque de maneras diferentes, a las 2 mujeres vinculadas con su nacimiento y crianza. Marion había muerto cuando era un bebé. Valentina murió antes de que pudiera llegar a la adolescencia. A partir de entonces, la relación con Cantinflas se convirtió en el centro de su vida familiar. El actor nunca tuvo otro hijo reconocido. Mario Arturo permaneció como su único descendiente y más tarde fue nombrado heredero de gran parte de su patrimonio. Ese dato podría parecer suficiente para responder cualquier duda. Pero heredar no demuestra una relación biológica. Demuestra que Cantinflas lo consideraba su hijo ante la ley y frente a su familia. Y quizá esa diferencia sea la parte más importante de esta historia. La paternidad legal y afectiva nunca estuvo realmente en discusión. Mario Moreno lo crió, le dio su apellido y lo colocó en su sucesión. La pregunta se limitaba a la sangre. Sin embargo, después de la muerte de Cantinflas, ocurrida en 1993, aquella duda adquirió una nueva importancia debido a la pelea por su legado. Mario Arturo se enfrentó durante años con su primo Eduardo Moreno Laparade por los derechos de decenas de películas del comediante. El hijo sostenía que, como heredero universal, tenía derecho a controlar la obra de su padre. El sobrino afirmaba que Cantinflas le había cedido esos derechos mediante documentos firmados antes de morir. La batalla familiar mezcló propiedades, regalías y acusaciones de falsificación. En ese ambiente, la discusión sobre el origen de Mario Arturo dejó de ser solamente íntima. También podía influir en la manera en que el público juzgaba quién tenía mayor legitimidad para proteger el nombre de Cantinflas. Eduardo Moreno Laparade insistía en señalar que su primo no era hijo biológico del actor. Mario Arturo respondía que Cantinflas le había revelado exactamente lo contrario. Cada uno tenía un motivo para defender su versión. Uno se presentaba como descendiente directo y heredero. El otro como familiar de sangre y custodio de una parte de la obra. Por eso, cualquier afirmación hecha durante aquella disputa debe observarse con cuidado. Ahora piensa en esto. Después de haber sido criado, reconocido y amado como hijo, ¿debería importar todavía una prueba biológica? ¿O crees que Mario Arturo tenía derecho a conocer y confirmar toda la verdad sobre su nacimiento? Cuéntame qué piensas en los comentarios. Y suscríbete a esta comunidad si te interesan las historias que existieron detrás de los grandes personajes que marcaron nuestra época. La identidad de Mario Arturo quedó ligada para siempre a 2 nombres. El de Cantinflas, que le abrió las puertas de una vida privilegiada, y el de Marion Roberts, una madre de la que apenas pudo conservar relatos contados por otras personas. Él aceptó públicamente que había sido adoptado por Cantinflas y Valentina. Lo que rechazó fue que aquella adopción significara necesariamente que Mario Moreno no fuera su padre biológico. Ambas cosas podían ser ciertas al mismo tiempo. Cantinflas pudo haber sido su progenitor y después haber realizado una adopción legal junto con su esposa. Pero sin documentos concluyentes o una prueba genética pública, esa posibilidad no puede presentarse como certeza histórica. Tampoco puede afirmarse como hecho que el actor fuera estéril o que hubiera comprado al bebé. Esa fue la versión de Eduardo Moreno Laparade, no una conclusión demostrada ante el público. La respuesta más honesta tiene un límite. Mario Arturo creía ser hijo biológico de Cantinflas porque, según declaró, su padre se lo había confesado.
Cantinflas lo reconoció en la práctica como su único hijo, lo crió y lo convirtió en heredero. Pero nunca quedó disponible una prueba independiente capaz de terminar con la discusión familiar. Mario Arturo murió en mayo de 2017, a los 57 años. Con su muerte desapareció también la única persona que decía haber recibido la respuesta directamente del actor. El misterio no consistía en saber quién fue su padre durante la vida. Mario Moreno cumplió ese papel. El misterio era saber si detrás de aquella adopción había existido una relación secreta que el comediante decidió mantener lejos del público. Y esa verdad, posiblemente, quedó enterrada con las 3 personas que podían contarla completa: Marion Roberts, Cantinflas y el propio Mario Arturo. Gracias por compartir estos minutos. Pero el origen de su único hijo no fue el conflicto más doloroso que apareció después de la muerte de Cantinflas. Mario Arturo heredó propiedades y una enorme responsabilidad, pero quedó fuera del control de varias películas que consideraba suyas.